Buen día, un domingo más que estamos para compartir este domingo con la palabra de Dios y agradeciéndole al Señor. Así que les bendecimos por poder estar del otro lado, por tomar este tiempo y que el Señor nos pueda dar el alimento que necesitamos a diario para que podamos comprender su designio, su voluntad y lo que Dios tiene para con nosotros. Agradecido como siempre a todos los que están trabajando y sirviendo al Señor en un esfuerzo grande y maravilloso que están haciendo con la obra social, con los líderes de célula que comparten la palabra y que están acompañándoles continuamente, y eso estamos muy agradecidos al Señor. Así que en este domingo le enviamos un cariño, un abrazo muy grande y que Dios le pueda suplir y bendecir ricamente. Dice la palabra de Dios que el que siembra con generosidad también cosecha con generosidad. Y si nosotros lo hacemos el bien, vamos a cosechar el bien, y eso es lo bueno que Dios nos enseña y lo que Dios también dio como una ley, porque es una ley. Cuando hay una semilla, hay una simiente. Fíjese que aún en el hombre tiene que poner la semilla para que haya una simiente y así pueda haber una multiplicación. En todo sentido, Dios tiene para con nosotros una bendición para que podamos cada día compartir lo extraordinario de Dios y lo bueno que es Dios con cada uno de nosotros. En este domingo quiero compartir un tema muy importante que se encuentra en el libro de Efesios, en el capítulo 2, en los versos 1 en adelante, hasta donde Dios nos permita. Vamos a estar compartiendo estos versículos y vamos a ir entendiendo un poquito lo que el Señor nos quiere hablar en este tiempo. Dios quiere entregarnos una revelación, una palabra para que yo pueda entender lo que es bueno, agradable y perfecto delante de su presencia. Esa palabra que Dios nos regala, esa palabra que Dios nos quiere bendecir, está en que nosotros podamos entender lo que Él nos quiere regalar y lo que el Señor nos quiere revelar. La palabra revelación, tenemos que entender que Dios utiliza la palabra de revelación. Lo dijo un día Jesús cuando, acuérdese que Jesús le pregunta a los discípulos y le dice: ¿qué dice la gente quién yo soy? Y los discípulos le responden diciéndole: Maestro, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Moisés, y así le fueron nombrando cada uno de los profetas que había resucitado o que estaba entre ellos. Y el Señor le pregunta: ¿y ustedes qué creen? ¿Qué piensan? ¿Quién yo soy? Y uno solo respondió, y recordamos aquella respuesta que tuvo Pedro, y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús enseguida le dio una palabra y le dijo: eso no te lo reveló. Fíjese la palabra revelación, que significa correr el velo. Revelación. Eso no te lo reveló ni sangre ni carne. Le dijo: eso no fue revelado por nada terrenal, sino fue revelado solo por mi Padre que está en los cielos. De eso queremos hablar en esta mañana, de la revelación que Dios tiene para con nuestra vida, de la palabra que puede transformar y cambiar nuestro destino para que nosotros podamos cumplir el eterno propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Ese eterno propósito que Dios tiene para con nuestra vida y que el Señor nos quiere revelar a través de la palabra es que nosotros podamos permitir que el velo se pueda correr, abriendo los ojos de vuestro entendimiento. Quiere decir que no todo el mundo puede entender. Usted puede ir por 50 años a una iglesia, usted puede predicar el Evangelio y quizás nunca se le corrió el velo,
porque lo único que podemos enseñar muchas veces es lo que hemos aprendido, la historia, pero revelación viene cuando tenemos una relación con el Padre. ¿Quién nos va a revelar en este tiempo? Es el Espíritu Santo. Jesús le dice a los discípulos, es necesario que yo me vaya para que cuando venga el Espíritu Santo, Él los guíe a toda verdad. Él traiga de mi Padre todo lo que mi Padre quiere revelar, lo que mi Padre quiere enseñar. Y eso es lo que queremos compartir, lo que queremos en esta mañana, correr el velo a través de la palabra. Que si usted está atento a la palabra de Dios en este momento, usted va a ver que el velo se va a correr y usted va a comenzar a entender cosas que no entendió antes, pero que no lo entiende por la carne. Porque si nosotros estamos en nuestra vieja naturaleza, jamás vamos a poder entender la nueva naturaleza que tiene que ver con Dios. Lo hemos hablado muchas veces, cuando el hombre peca delante de la presencia de Dios, murió instantáneamente en el momento de su desobediencia. Él murió espiritualmente y se alejó de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Y esa vida eterna solamente puede venir a través de ese pacto nuevo que es nuestro Señor Jesucristo. Ese pacto nuevo que Dios nos revela y que Dios nos muestra para que yo pueda caminar en su gracia y en su conocimiento, para que la palabra se me pueda revelar a mi vida. Dice Efesios capítulo 2, del verso 1 en adelante, voy a leer la versión NTV, la nueva versión viviente. Dice: antes ustedes estaban muertos a causas de su desobediencia y de sus muchos pecados. Verso 2. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. El líder de los poderes del mundo invisible. O hacemos la voluntad de Dios, por eso dice la palabra de Dios, o eres frío o eres caliente, porque si eres tibio te vomitaré de mi boca. ¿Qué es lo que nos comparte la palabra? ¿Qué nos dice la palabra? Nosotros estábamos muertos, lo que le dije recién sobre Adán, muertos espiritualmente, pero a través de Cristo nosotros experimentamos lo que llamamos el nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento es nuestra nueva naturaleza en Cristo Jesús. Me gusta esta palabra, en Cristo dice la palabra. ¿Qué es lo que le reveló a Pedro el Padre? Que no era solamente Jesús de Nazaret. ¿Quién era Jesús de Nazaret? Era el hijo de José, era el hijo del carpintero, era ese muchachito que se había criado en la carpintería ayudándole a su padre. Pero ahora no, él tiene que tener la revelación del Cristo, del Hijo de Dios. Cuando usted viene y se hace una nueva criatura, usted es tornado, es cambiado, es transformado. La transformación viene a nuestras vidas. Por eso Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo. Yo no puedo compararme con este tiempo que estamos viviendo. Tengo que tener cuidado de todas las influencias que hoy el diablo está tirando, todas las leyes, todo lo que está enseñando la nueva educación, todo lo que hoy se está permitiendo es en contra de los diseños de Dios, en contra del modelo que Dios tiene para con nuestras vidas. Fíjese que hasta el Papa dijo que la Biblia es antigua. Entonces tenemos que entender que la palabra no cambia. La palabra es un testamento. Por eso nosotros tenemos el Antiguo y tenemos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es para este tiempo.
es para esta hora, no es antiguo, porque es nuevo, es el nuevo pacto en mi sangre, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y yo tengo que entender que esa palabra tiene que transformar, tiene que producir algo interiormente dentro de mi vida. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia. La desobediencia trae en sí castigo, dice la palabra de Dios. La desobediencia es cuando yo salgo fuera del plan que Dios tiene para con mi vida. Jesús enseña una palabra y dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, todo lo que ustedes le pidan al Padre será hecho. Permanecer en la palabra es permanecer en lo que nos enseña la Escritura, lo que nos dice la palabra de Dios. Y dice en el verso 2, vivían en pecado igual que el resto del mundo. Nosotros tenemos que darnos cuenta que hoy, si la gente no tiene a Cristo, está ciego espiritualmente. Si no se le corre el velo, si no tienen la revelación del Cristo vivo, del Cristo real. ¿De qué Cristo? De aquel que está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Aquel glorioso Señor, aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Dejó de ser Jesús, el hijo del carpintero, el hijo de María, para transformarse en Cristo, para transformarse en aquel que en la cruz del Calvario padeció por nuestros pecados. Él murió, sabía que Él venía para morir. Fíjese que el Señor dura de ministerio 3 años y medio nada más, pero en 3 años y medio Él dejó algo glorioso y maravilloso para que nosotros pudiéramos entender esa gracia que viene sobre nuestra vida, esa gracia que nos cambia, que nos transforma y que nos lleva a una dimensión de gloria, a una dimensión de poder, para que podamos entender lo que Dios tiene para con nuestras vidas. El líder de los poderes del mundo invisible, esos poderes que actúan hoy a través de Satanás, en desobediencia en mucha gente, cuando salimos fuera de los parámetros que Dios nos enseña, que Dios tiene para con nuestras vidas. Por eso Pablo nos recuerda y nos dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese poder está en nosotros para que podamos vencer la tentación, para que cerremos nuestros oídos a todas las influencias que hoy están viniendo para hacernos caer, lo que es el modernismo, lo que es la moda, lo que viene muchas veces para sacarnos fuera del diseño y de la voluntad que Dios tiene para con nosotros. Y dice esta palabra, ¿quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? ¿Ve? Es un espíritu que actúa. En este mundo invisible no nos damos cuenta, pero ese espíritu actúa para que nosotros, nuestro velo no se caiga. Acuérdese que Él tuvo que mostrar a los religiosos de aquel tiempo, cuando Él muere en la cruz del Calvario, tuvo que mostrarle literalmente que el velo del templo se rasgó. Ahí donde nadie podía entrar, donde era solamente el lugar santísimo, donde era el lugar del sumo sacerdote, eso se quebró, se vio, se podía ver de afuera lo que nadie podía ver antes, lo que nunca nadie vio. Nunca nadie había visto ese lugar, solo el sumo sacerdote. Cada vez que se construía ese lugar, se tenía que construir con un modelo dado por Dios y nadie podía entrar a ese lugar. Sin embargo, el velo se corrió. Hoy se tiene que correr el velo de nuestros ojos para que podamos entender la palabra, para que podamos entender lo que la Escritura nos está declarando para este tiempo. Este 2020 es un año
especial, no solamente por la pandemia, no solamente por este virus que apareció, sino porque el mundo se paró, porque Dios paró la tierra, no paró de girar, paró el Señor a los que estaban caminando por esta tierra. Cientos de personas tuvieron que cambiar los planes, cientos de personas tuvieron que quedarse en su casa, miles y miles de personas tuvieron que cambiar los planes. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios: tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos, dice el Dios Todopoderoso. ¿Ve? Lo que nosotros pensamos, nosotros que teníamos planes de viajar y de estar en diferentes congregaciones compartiendo con la escuela, no lo pudimos hacer. Pero cientos de personas que escucho. Los famosos tuvieron que parar su agenda. Los ricos tuvieron que parar su agenda. Tiene que darse cuenta que si todo esto se paró en el mundo, no fue por una casualidad. Usted tiene que darse cuenta que Dios tiene el control de todas las cosas. Y que Dios está en control en esto que está sucediendo en este tiempo. Pero nosotros tenemos que percibir, nosotros tenemos que tener la revelación, nosotros tenemos que aprender a discernir. Discernir tiene que ver con entender los tiempos. Acuérdese que David, cuando comienza su reinado, tenía personas que podían discernir, podían conocer los tiempos. Esto nos tiene que hablar. Hermano, esto tiene que venir el Espíritu Santo a tu mente, a tu corazón y a tu vida para mostrarte lo que Él quiere decir, porque es importante lo que Él quiere hablarnos, es importante lo que Él quiere decirnos. Y yo tengo que estar con la mente abierta para que yo pueda experimentar lo que la palabra me declara, lo que la palabra de Dios me dice. El diablo está actuando en este mundo invisible, pero Cristo, que es todopoderoso, Él nos va a mostrar lo real, lo verdadero, lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Quien actúa, dice, es el Espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a hacer la voluntad de Dios. Este libro no está escrito para los de afuera, está hablando a la iglesia. Este libro fue escrito para la iglesia de Éfeso, pero también es una palabra que nos está hablando en este tiempo. El Espíritu Santo está hablando en nuestra vida para que yo pueda entender. ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios o estoy preocupado en el materialismo? ¿Estoy preocupado en mi futuro? ¿Estoy preocupado en lo que a mí me va a ayudar en el futuro? ¿O nos olvidamos que Él nos escogió para cumplir una tarea y para desarrollar una tarea sobre la faz de la tierra? El Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Dios tiene que hablar a tu espíritu. Señor, te tiene que quebrantar en lo profundo de tu corazón para que puedas ver, para que puedas entender. No ver lo que otros ven. Estamos escuchando un montón de cosas ahora con la vacuna, que sí, que no, que hay un montón de cosas. Y todo esto nos entretenemos nosotros y nos olvidamos de lo más importante. Dijo el Señor, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás. ¿Qué significa lo demás? Todo. Todo. Yo no me tengo que preocupar por eso. Me tengo que preocupar por buscar el reino. Me tengo que preocupar por entender el camino que Dios ha trazado para mí desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Ese Dios que es espíritu, se encarnó, tuvo que usar un cuerpo y venir a esta tierra. Se humilló hasta lo sumo, dice la palabra de Dios, tomando forma de hombre, hecho semejante al hombre, tomando la forma humana. ¿Ve? Ese es Jesús,
tomó la forma humana, pero Cristo resucitó entre los muertos. Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Y dice el verso 3, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la indignación de nuestra naturaleza. Esa inclinación de nuestra naturaleza que nosotros teníamos. Porque dice que nos inclinamos a esa vieja naturaleza. ¿Por qué nosotros queremos nuevamente siempre volver al viejo hombre? Porque ¿quién ha gobernado más nuestra mente? ¿Quién ha gobernado más nuestro ser? ¿Quién ha gobernado más nuestra alma? Entonces nosotros tenemos que morir. Pablo aconseja y dice, tenés que hacer morir lo terrenal para que pueda vivir lo espiritual. Y está hablando del viejo hombre. El viejo hombre es Adán. El nuevo hombre, con una nueva naturaleza, es Cristo, resucitado entre los muertos. Él vive. ¿Ven? No le estamos pidiendo un muerto. ¿Por qué nosotros hablamos con Él? Porque Él está vivo, porque Él resucitó entre los muertos. Si no hubiera resucitado entre los muertos, no nos podemos comunicar, porque los muertos no tienen ninguna comunicación con los vivos. Entonces tenemos que entender, hermano, en el tiempo que estamos viviendo, tenemos que darnos cuenta en el tiempo que estamos viviendo que lo único que nos va a ayudar, que lo único que nos va a dar la salida es la presencia de Dios en nuestros corazones, es la presencia de Dios en nuestro espíritu. Los muertos están reservados para el día del juicio, dice la palabra de Dios. Por eso no tienen ninguna relación con los vivos sobre la faz de la tierra. Pero los vivos tenemos que obedecer la palabra y cumplir con el diseño que Dios tiene para con nuestra vida. No lo que nosotros sentimos, sino está hablando de la obediencia. Cuando yo escucho a las personas que dicen, bueno, yo siento de hacer esto, yo siento de hacer lo otro, es porque hay algo que no está funcionando bien, esto no se siente, esto se obedece. La palabra de Dios se obedece. El reino es para obedecer la palabra, no es si tenés ganas, no tenés ganas, si otro lo hace, lo dejan de hacer. Es una obediencia, por eso tiene que ver con un reino. En un reino, el que tiene la palabra es el rey. Los súbditos obedecen, si no pueden morir a causa de la ley. Nosotros que leemos la palabra, acuérdese cuando salía un edicto del rey en Babilonia, todo el mundo lo tenía que cumplir. Hoy nosotros tenemos que entender que el reino de Dios está sobre nuestras vidas y que la palabra de Dios permanece por siempre y para siempre, para que nosotros podamos caminar en ese propósito que Dios derrama sobre nuestro ser, derrama sobre nuestra vida. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Así vivía usted en el pasado, pero lo enterró. ¿Se acuerda cuando fue al bautismo? Lo enterró. Fue sepultado. Por eso cuando uno es sumergido en el agua es para enterrar la vieja vida y comenzar una nueva vida. ¿Ven? Es algo simbólico que usted tiene que hacer para comenzar una nueva vida. ¿Y cómo la empieza? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo entiendo lo que Dios tiene para con nuestras vidas, lo que Dios me quiere revelar a través de la palabra, lo que Dios quiere decirme, lo que me enseña la Escritura, porque Él es poderoso y tiene un poder sobrenatural para con mi vida. Dice, por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo o de la ira de Dios, igual que todo lo demás. Acuérdese que estamos hablando de ese viejo hombre. En Cristo, en esa nueva naturaleza que nosotros tenemos, es donde nosotros caminamos. Y no hay una ira de Dios que viene sobre nuestras vidas. Y la ira de Dios no es porque quiere castigarte,
El amor de Dios es maravilloso, es porque Dios desde el principio tuvo un plan para el hombre. En Adán tenía un plan y Adán, al desobedecerlo, él se inclinó a la desobediencia. Y esa desobediencia lo sacó fuera del diseño y la voluntad de Dios. Por eso tuvo que salir del huerto. Dios lo sacó del huerto y dice que puso un ángel con una espada encendida para que nadie se acercara al árbol de la vida. Hoy usted y yo hemos comido del árbol de la vida. El árbol de la vida se llama Cristo, el que resucitó entre los muertos, el que tiene vida y está intercediendo por nosotros, sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, cuando nosotros podemos entender, como decíamos al principio, hace 20 minutos que estoy compartiendo esta palabra con ustedes, como decía al principio, hay un diseño, hay un modelo, pero no el que yo quiero para mi vida, no el que yo quiero vivir aquí en la tierra, sino el que el Señor preparó para mí. Tenemos que aprender mucho del Señor cuando el Señor dijo, yo hago lo que el Padre me dijo que haga y digo lo que Él me dice que tengo que decir. Él no dejó el modelo, Él no dejó el camino a seguir. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y seguir al Señor tiene que ver, como dije hoy, cuando Él dice, para que hagan mi voluntad. ¿Ve? Yo tengo que hacer la voluntad de Jesús. El que permanece en mí y permanece en mis palabras, todo lo que pidiera al Padre será hecho. Es que no hay límite cuando usted hace la voluntad de Dios. Dios comienza a derramar su gracia, Dios comienza a derramar su unción. ¿Por qué? Porque usted está dentro de una órbita diferente. La desobediencia tiene que ver con el diablo, la obediencia tiene que ver con Dios. Cuando obedecemos a Dios, cuando cumplimos con los mandatos, cuando cumplimos nosotros con la palabra, estamos dentro de un diseño donde se manifiesta lo extraordinario y lo maravilloso que Dios tiene para con nuestras vidas. Y el verso 4 es un verso maravilloso. Mire lo que dice en el verso 4. Pero Dios, que es tan rico en misericordia. ¿Sabe lo que está diciendo cuando dice que Dios es tan rico en misericordia? Que Él es tanto, es millonario. Es millonaria la riqueza que Dios tiene para con nuestras vidas. Es tanta esa misericordia de Dios que nos amó tanto. Que nos amó, dice, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo entre los muertos. Es extraordinario. Ojalá venga esta revelación sobre su vida, ojalá el velo se pueda correr y usted pueda entender lo que la palabra nos está declarando, lo que la palabra de Dios nos está diciendo en esta hora. Dice, es solo por su gracia de Dios que ustedes han sido salvados. En la versión 1960 dice, solo por gracia hemos sido salvos, solo por la gracia de Dios. Entonces tenemos que entender que esa gracia, esa misericordia que Dios quiere extender sobre nuestra vida, es porque Él quiere hablar al hombre interior, es porque Él quiere hablar a nuestro espíritu, para que podamos entender el diseño y podamos comprender la voluntad. Podamos caminar. ¿Cuántas cosas nos sacan fuera del diseño en este tiempo? ¿Cuántas cosas que nosotros podemos oír? ¿Cuántas cosas que hoy nosotros somos llevados? Somos llevados por vientos, somos llevados por el viento. Pero esos vientos son las influencias que nosotros recibimos a través de la radio, a través de la televisión, como le dije al principio. Hoy la educación salió fuera de las esferas.
Hoy la educación no está enseñando lo correcto. Hoy tenemos que tener cuidado con nuestros hijos, tenemos que tener cuidado con nuestros nietos, tenemos que aconsejarle, tenemos que decirle que lo que están enseñando no es bueno, no es bueno para su vida, no es bueno. El mundo busca su propia destrucción. Por eso tenemos que entender que hay una palabra, y cuando yo voy a la palabra puedo entender lo genuino, lo verdadero, lo que Dios me dice. Por eso cuando le dice Dios a Josué, nunca se aparte de tu boca la palabra, no se aparte de tu boca la palabra. Es lo que Pablo le enseña a su discípulo, a Timoteo. Se procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cuando nosotros podemos entender esos parámetros en nuestra vida, cuando nosotros podemos entender que hay una gracia sobrenatural, la gracia es el regalo, gracia es algo que usted no se merece. No vamos a poder hacer nada, hermano, podemos servir a Dios y hacerlo todo lo que hagamos, que nunca vamos a poder pagar lo que Dios hizo por nosotros. Por eso es un regalo que no merecíamos, pero Él nos regaló. Nos regaló ese precioso regalo de la vida eterna. Nos regaló la eternidad. Por eso que nosotros tenemos que vivir en esta tierra obedeciendo a Dios, cumpliendo con la palabra. Como dice Romanos en el capítulo 12 y en el verso 1, Pablo le dice: os ruego, mis hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Está implorando, les ruego a ustedes, les suplico por la misericordia de Dios, que presentéis vuestras vidas, vuestro cuerpo, a la presencia de Dios como un sacrificio que es vivo, que es santo y agradable en Dios para todo lo que Él tiene para con nuestras vidas. Entonces, cuando yo miro la palabra y miro lo que esta palabra me está diciendo, Dios que es rico en misericordia, es rico en misericordia, que nos amó tanto, a pesar que estábamos muertos en nuestra vieja naturaleza, nos salvó, nos perdonó. Por eso dice la palabra de Dios que por gracia soy salvo. Y esto no es por obra, para que nadie se gloríe. No es una obra que usted tiene que hacer. No es que usted tiene que caminar de rodillas o hacer algo, sino lo único que usted tiene que hacer es obedecer la palabra, es vivir conforme a la voluntad de ese Dios todopoderoso, a lo que Dios tiene con nosotros. Mire lo que dice el verso 6. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Ve que la muerte no tiene nada que ver con nosotros. Cuando un cristiano parte de esta tierra, hizo un cambio de vehículo. Se sacó la vieja tierra para transformar su cuerpo en ese nuevo cuerpo que es incorruptible delante de la presencia de Dios. Por eso nosotros tenemos que sentirnos agradecidos por nuestros muertos, porque ellos están disfrutando de la gloria y de la bendición de un Dios todopoderoso. Ellos lo disfrutan, ellos tienen paz, esa paz que nadie puede darla. Es una paz interior que solamente la puede dar el poder de Jesucristo. Por eso Pablo también enseña que un día nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Cuando Cristo aparezca a buscar a su amada iglesia, a su querida iglesia, cuando Él venga a buscar a los suyos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Si no dice, los que murieron en Cristo resucitarán primero. Es maravilloso, es glorioso. Todo lo que tiene Dios es bueno para con nuestras vidas. Todo lo que Dios hace tiene misericordia, tiene bendición. Hay una paz que viene sobre nuestra vida y es sobrenatural, y es la paz de Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento
guardará vuestras vidas y vuestros corazones en Cristo Jesús. Entonces, cuando yo puedo entender que esa paz que está en mi interior, que esa paz es la paz de un Dios de gloria, de un Dios de autoridad, entiendo lo que me está diciendo la Escritura. Y dice esta palabra en el verso 7, de modo pues que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y bondad que nos tuvo, como se ve todo lo que Él ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo. Es gloriosa esta palabra. Nos va a poner como ejemplo para otro. ¿Ve? Usted, su vida es una carta que es leída. La gente se va a dar cuenta que hay algo en su interior, que hay algo en su mente que es diferente. Por eso nosotros no hablamos como hablan ellos, no pensamos como piensan ellos. Ustedes están en el mundo, pero dice el Señor, no pertenecen al mundo. Tenemos que darnos cuenta. Cuando usted mira la vida de Jesús, muchas veces vinieron para tentarle y para hacerlo cambiar. Los mismos que enseñaban la ley, los mismos que enseñaban la Escritura, vinieron para tentarle al Señor. Cuando la mujer fue hallada en adulterio y el Señor demostró algo totalmente diferente. Cuando vinieron esos escribas y esos fariseos para decirle, el César nos está robando, el César nos está sacando todo lo que nosotros ganamos, el Señor le dio un ejemplo. No se preocupó por la política, no se preocupó por quién era el presidente de turno. No, hermano, no tiene que interesar eso. Nosotros tenemos que entender que hay un diseño, hay una palabra viva, hay una palabra que es eficaz, una palabra que es poderosa. Por eso Jesús se lo aclaró y le dijo, den al César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. Tenemos que entenderlo. Tenemos que darnos cuenta de lo que hoy estamos viviendo. Tenemos que entender que hoy la palabra es genuina, es verdadera, nos está hablando de una manera para que yo pueda entender lo que Dios me quiere enseñar a través de la palabra. Dice el verso 8, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito de eso. Ninguno puede tener un mérito por lo que ha recibido. Es un regalo de Dios. Es el regalo de Dios. Dice, es un regalo de Dios. La versión, la NTV. La salvación no es un premio por la que hacemos cosas buenas o que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Fíjese lo que está diciendo el verso 9. Y quiero ir terminando con lo que dice el verso 10. Pues somos la obra maestra de Dios. Me gusta este versículo. Es maravilloso como dice esta palabra. Es extraordinario lo que dice. A ver si lo pesca, a ver si lo agarra en su espíritu. ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? Se lo voy a decir con todas las palabras. La obra maestra de Dios. Hay planeta, hay estrella, hay soles, hay universo, hay galaxia. Cuando usted mira el cielo y mira el infinito que nadie puede saber que hay ni siquiera más allá, hoy los científicos nos pueden decir que hay a 1.000.000 años luz de nuestra galaxia y no descubren nada. Pero sabe, usted es la obra maestra. Ojalá pudieran leer esta palabra los científicos. Somos la obra maestra sobre la faz de la tierra. No es como dicen algunos maestros o algunos intelectuales que venimos del mono y toda esa hierba que enseñan. No, usted es la obra maestra de Dios. Tiene que ponérselo acá en su mente, pero tiene que trasladarlo a su espíritu.
Yo soy la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. En Cristo tenemos un ADN nuevo. Somos la nueva simiente. La nueva simiente. Entienda esto. Adán fue creado. Usted es nacido. Adán fue dado en forma, pero Jesús nació de un vientre. Por eso hay una diferencia. Usted es nacido. A los que creen en su nombre le dio el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Muchas veces como hijos estamos interesados que si los padres nos querían o no nos querían, que si fuimos de una forma o de otra, y bueno, los psicólogos te pueden decir una cosa u otra, pero yo cuando voy a la palabra no me interesa lo que pensaban mis padres. Estoy en esta tierra porque Dios lo permitió. Camino sobre esta tierra porque Dios quiso. Camino sobre este mundo porque Dios tenía un plan para mí. Porque Dios tenía un plan para mí. Porque Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo. Eso no me lo puede quitar nadie de la mente. Siempre lo entendí. Dios me escogió. Dios me llamó. Yo sufrí mucho cuando fui pequeño con mi papá, con mi familia. Fui llevado de un hogar a otro con mi hermana. Estábamos un tiempo en un lado, un tiempo en el otro. Pero cuando vine a Cristo, todo eso quedó por tierra. Lo enterré en lo profundo de la mar para nunca más acordarme de eso. Porque eso me lo dice la Escritura. Él lo enterró en lo profundo de la mar. Dice, para que mis pecados nunca más fueran recordados. Le vuelvo a recordar, agárrelo este versículo, vamos a ir cerrando. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros en tiempo atrás. ¿Qué fue preparado por Dios? Ya lo tiene, hay un destino, hay un camino preparado. ¿A dónde tengo que ir? A Dios. Cuando yo voy a Dios me va a decir por dónde tengo que ir, por dónde tengo que andar. Este es nuestro tiempo, iglesia. Iglesia, que la palabra de Dios le pueda hablar en esta hora. Ruego al Espíritu Santo que quite el velo de sus ojos. Ruego que la presencia de Dios venga a su alma, a su espíritu, a su corazón, y usted pueda ser una nueva criatura. Usted pueda ser una persona diferente, pueda tener un lenguaje diferente, pueda hablar de una manera diferente, pensar de una manera diferente y aferrarnos a lo que Dios tiene para con nuestras vidas. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por la palabra que es viva, por la palabra que es poderosa. Gracias porque soy tu obra maestra. Gracias, gracias. No hay palabra para decirte gracias. No hay palabra para engrandecer tu nombre, que es sobre todo nombre. No hay palabra para invocar tu nombre en esta hora y recordar lo maravilloso y lo grande que tú eres. Pero ruego por mis hermanos, por mis hermanas, por cada familia que en esta hora está escuchando esta palabra. Abre los ojos del entendimiento. Puedas correr el velo ahora. El velo se corra en el nombre de Jesús de Nazaret, para que puedan ver lo escondido, lo guardado, eso que para muchos es un secreto, pero para nosotros como pueblo, como iglesia, es revelación. Lo creemos y lo vamos a disfrutar en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Que el Señor les bendiga mucho, iglesia. Que el Señor les guarde, que el Espíritu Santo pueda estar sobre su vida y disfrute de este domingo hermoso que tenemos. Un día maravilloso
para disfrutar en familia, el lunes un día de descanso y el martes nos volvemos a encontrar para escuchar la palabra de Dios. Dios es maravilloso. No se olvide de aquellas personas que también pueden traer mercadería y ayudar para la gente para Navidad, que también se está juntando, y a cada uno de los líderes, esfuércese, porque hay una recompensa dada por Dios. Que Dios te bendiga. Todo nuestro cariño, nuestro amor de parte de la pastora, de Adriana, les mandamos nuestros cariños, nuestro amor, y que el Señor los bendiga, pero muy, muy, muy ricamente.